Buenas noches. Buenas noches, joven. Y hay susceptibilidad sobre lo que genera el sistema, ¿no? Entonces, en auditoría se evidencia, pues, ¿no? Ese tipo de situaciones que suceden. Y cuando hay diferencia en el balance es grave. No estamos hablando de un problema leve, digamos, ¿no? Lo mismo pasa en el arqueo de caja, por ejemplo. A ver, jóvenes, yo les pongo un ejemplo, a ver, que hubiera una diferencia, no de uno, de 3.000. A ver, ¿cómo tendríamos que tratar una diferencia de 3.000? A ver, un faltante de 3.000. ¿Qué tendríamos que hacer como auditores? ¿O qué harían ustedes si se topan con una diferencia de 3.000? A ver, quiero escuchar la opinión de ustedes, a ver, ¿qué dicen? No, aquí tenemos una diferencia de 1 o de 3.000, para mí es lo mismo, ¿no? ¿Qué tratamiento tendríamos que hacer, a ver, si hubiera un faltante de 3.000? ¿Qué pasó? A ver, jóvenes, los veo muy... Listen, la pregunta es, ¿cómo se registraría? No, si no hay un faltante de 3.000 bolivianos, ¿qué tratamiento le hacemos? O sea, ¿cómo lo calificamos? Yo creo que supongo que tendríamos que ir con el contador de la empresa Ya. y verificarlo con él, ¿no? La diferencia o digo el faltante. O sobrante. Al sobrante. Ya. Lo que pasa es que si tuviéramos un faltante de 3.000, significa apropiación de esos recursos. Alguien se ha apropiado. Entonces, eso no es una falta de control interno, una observación. Eso es un delito, ¿no? Apropiarse recursos de la empresa. Entonces, en muchos informes he visto un sobrante, un faltante, como una observación de control interno. No, es un delito, eso es apropiación indebida de recursos de la empresa. Entonces, alguien tiene que devolverlo eso. Entonces, hay que verlo desde ese punto de vista. Cuando hay sobrante, por ejemplo, hay que ingresar a caja. O sea, ingresarlo a caja, digamos, porque ese dinero hay sobrante, ¿no? Y cuando hay faltante, hay que responsabilizar al encargado, pues, ¿no? Al custodio. Porque de otra manera estaríamos siendo muy leves, porque no hay que confundir los errores con la apropiación indebida de dinero. O sea, entonces, igual sucede con un boliviano. Por ejemplo, ustedes se preguntarán, yo cuando era auditor interno en el banco, los arqueos se hacen en forma
cada día se hacen arqueos a las 8 de la mañana. Le hacíamos arqueos de caja a los cajeros. Y yo siempre tenía diferencia y no querían, porque siempre a las cajeras les gusta que no haya diferencia, que todo iguala. Y yo siempre sacaba con diferencia de 0,50, un boliviano, hasta 2 bolivianos. Y no les gustaba eso porque... y después ya tuvimos una reunión con la gerencia y llegamos a la conclusión de que las diferencias, por ejemplo, si en el primer arqueo tiene una diferencia de 1, en el segundo arqueo tiene 0,50 y en el tercero también tiene otra diferencia de otro boliviano, entonces no nos vamos si el importe es significativo, sino al hecho de que tenga diferencia. En ese caso, por ejemplo, cuando hay diferencia, nos sirve para hacer un seguimiento, ¿no? Un seguimiento para ver si permanentemente tiene diferencia. De tener así diferencia, es mejor rotar, que esa cajera ya no sea cajera, sino vaya a tesorería o vaya a cuentas corrientes, ¿no? Rotar, ¿no? ¿Por qué? Porque no puede tener diferencia, o sea, ya sea de un boliviano, ya sea de 3.000 bolivianos, o sea, ahí ya el monto no es, sino el hecho de que tiene diferencia, ¿no? Entonces, cuando hay este tipo de diferencia, nos sirve para hacer un seguimiento, ¿no? En los próximos arqueos que vamos a tener. Y ahora, en el tema de los asientos de ajuste, por ejemplo, hay auditores que sugieren llevar a gasto. Entonces, ahí, por ejemplo, un gerente me decía, estoy molesto porque en el anterior año los auditores han tomado decisiones. Me quisieron hacer contabilizar como gasto y no. Entonces, ahí es donde tenemos que tener cuidado los auditores. O sea, los auditores no tomamos decisiones jóvenes, recomendamos, sugerimos, ¿no? Simplemente. Entonces, por ejemplo, si hay un billete falso, ¿no? El gerente le va a pedir un informe al encargado bajo qué circunstancia mantiene ahí ese billete falso. Y el cajero tiene que explicar las razones bajo qué circunstancia lo tiene ese billete falso. Entonces, en base a ese informe, el gerente va a decidir llevarlo a gasto o responsabilizar al cajero, etcétera. Porque llevarlo a gasto sería como que los auditores estamos tomando decisiones, ¿no? Únicamente tenemos que recomendar, o sea, que hay un billete falso, ¿no? Y el directo responsable, el encargado de caja, ¿no? Ahora el gerente es quien tiene que tomar decisiones, ¿no? Toda vez que hay problemas en el manejo de efectivo, en la práctica, el gerente se entera a través de la auditoría y pide un informe, ¿no? Al encargado. Y el encargado tiene que revelar, pues, ¿no? Por cómo, bajo qué circunstancias mantiene el billete falso o ese cheque mal girado o falsificado. Entonces, y en base a ese informe, el gerente adopta una decisión, ¿no? Ahora, en algunos casos, por ejemplo, en los bancos, cuando yo estuve en el banco, los cajeros podían tener una diferencia hasta 200 bolivianos, ¿no? Había un límite, digamos, hasta 200 podían tener diferencia. ¿Por qué? Por el volumen de operaciones que se maneja, digamos, en un banco, ¿no? Eso dependía también de cada banco, del sistema, ¿no? No todos los bancos trabajan bajo esa política, ¿no? Entonces, veríamos, estos son los asientos asientos de ajuste propuestos por auditoría, ¿no? Sería bueno que ustedes, si alguien tiene problema, ahí, por ejemplo, dice caja 508,92 contra diferencia de cambio. 508, hay un error, por favor, me ayudan a corregir, 608 dice ahí, no igual. Para regularizar caja moneda extranjera al 31/12/2020. Segundo asiento, cuentas a cobrar cajero, ahí habría que especificar el nombre, 800,
otros gastos administrativos 1.200, contra caja 2.000, para retirar cheque mal girado. Y 3, otros gastos administrativos por 1.000 bolivianos, eso es de los panetones, mantenimiento de oficina 2.200, contra caja 3.200, para retirar gastos que no representan efectivo. Ahí falta la palabra que no representan efectivo. Asiento número 4, cuentas a cobrar cajero 100, contra caja 100, para retirar billete falso. Entonces, todos los asientos tienen que tener glosa por algún, en auditoría, la glosa es la aclaración del asiento, entonces sí o sí tiene que tener una glosa en cada transacción, ¿no? Esos son los asientos propuestos que tendrían que ustedes verlo, y normalmente estos asientos propuestos por auditoría se los pasamos al contador para que él vea, ¿no? Porque él es el que tiene que introducir al sistema, ¿no? Entonces, y por X motivo que no esté de acuerdo con un asiento, entonces los auditores tenemos que evaluar, digamos, ¿no? En qué medida nos afecta tal asiento, ¿no? Y si el cliente se niega a ajustar, podríamos llevar al dictamen inclusive, ¿no? Eso depende de la materialidad que representa el ajuste o la diferencia de auditoría. Esto es, por ejemplo, ustedes en la práctica se van a topar con situaciones de este índole, digamos, ¿no? Que esto no está en libros, digamos. Son casos que se da en la práctica y tenemos que sugerir, ¿no? Los asientos. De eso trata, digamos, ¿no? Que ahora, yo le decía que estos son asientos propuestos por auditoría, ¿no? Y la gerencia, conjuntamente con el contador, ellos van viendo asiento por asiento, si corre o no corre, etcétera, ¿no? Algunos dicen, este asiento no va, o sea, pero si no va, ellos tienen que explicar por qué, ¿no? Ahora, tendrían que sustentar, digamos, ¿no? Y hay que tener cuidado, por ejemplo, que nos diga que el billete falso no hemos verificado y está bien el billete, digamos, ¿no? Entonces, antes de observar esto, se saca una fotocopia, joven. Si yo quiero proponer estos asientos, tengo que estar debidamente documentado, porque ya por la experiencia les digo que es mejor no observar cuando uno no está seguro 100%. Entonces, cuando dice billete falso, entonces inmediatamente cuando vemos billete falso, una fotocopia, ¿no? Sáquemelo, por favor, una fotocopia, ¿no? Entonces ya tenemos, porque después, ¿qué puede pasar? A ver, le puede decir que no, que ese billete estaba bien, hemos verificado, etcétera. No era billete falso, ¿no? Entonces, para no entrar en ese dilema, mejor es tener una fotocopia del billete falso. Por eso, importante, digamos, documentarse con respaldo. Ahora, en el caso de los gastos de pintado de oficina, compra de panetones, ya no representan efectivo, por lo tanto hay que retirar de caja. En el tema del cajero, del cheque mal girado, igual un cheque mal girado o falsificado no puede estar como efectivo porque a su presentación ya no es efectivo porque es un cheque falsificado o mal girado. Entonces hay que retirar de caja. En el caso de diferencia de cambio, tenemos que demostrar de que el tipo de cambio al 31 de diciembre es 6,96. ¿No? Si no tenemos eso, muy difícil que podamos explicar y ellos no lo entienden, digamos, ¿no? Entonces, hay que tener una fotocopia también del tipo de cambio del dólar al 31 de diciembre del 2020, ¿no? Y decir, mire, al 31 de diciembre el tipo de cambio era 6,96, sin embargo, el contador ha contabilizado a 6,49. Entonces, si así explicamos, nos lo van a entender, pero si no nos documentamos, en algún momento
podemos quedar mal, ¿no? Por eso que el auditor tiene que documentarse cuando va a sugerir asientos de ajuste o asientos de reclasificación, como en este caso, ¿no? Lo que estamos sugiriendo, asientos propuestos por auditoría. A mí pues ya me pasó N situaciones, por eso les comento. Por ejemplo, en una ocasión observé que no estaban firmadas las conciliaciones bancarias y en el momento de la discusión ya estaban firmados todo. Y es más, el gerente molesto dijo que era política de la empresa que todas las conciliaciones estén debidamente firmadas. Y aquí los tengo firmados, todo. Entonces yo le dije, yo cuando revisé los comprobantes, ¿no? Tal fecha, tal día, he podido evidenciar que algunas conciliaciones no llevaban firma por los responsables, como por ejemplo, la conciliación del mes de abril, la conciliación del mes de mayo, etcétera, etcétera. Entonces, no había vuelta, digamos, ¿no? Porque ahora que hayan firmado posterior, ya, ¿no? Si no me hubiera sacado fotocopia, era difícil sustentar. Por eso que el auditor tiene que documentarse para justificar de que tenemos razón, ¿no? Como les digo, a veces observamos que el contrato no está firmado. En el momento de la discusión ya está firmado el contrato. Entonces, en eso, si tenemos una fotocopia, entonces tenemos evidencia de que el contrato no estaba firmado o no tenía reconocimiento de firma. ¿Ya? Entonces, en eso, jóvenes, cuando toda vez que ustedes quieran observar, siempre debemos documentar o demostrar, ¿no? Porque de no ser así, nos pueden refutar de que estamos mal los auditores, ¿no? Y en la práctica, pues hoy en día, ya con la ayuda de tecnología, ya uno va proyectando, o sea, en el directorio y todos los asientos tenemos que justificar, explicar, ¿no? ¿Por qué estamos proponiendo ese asiento? ¿No? Y inclusive yo en las discusiones hago un preinforme, hago conocer, escrito, y a la vez, a través de la pantalla, voy explicando uno por uno, ¿no? Y sobre todo las recomendaciones, ¿no? Y cuando tenemos respaldo, o sea, los papeles de trabajo, entonces no hay cómo ellos se nieguen, digamos, ¿no? He escuchado decir, por ejemplo, a los gerentes, están bajando los auditores y mire con sus papeles de trabajo. Y en nuestra defensa, pues no, o sea, los papeles de trabajo constituyen nuestra defensa para demostrar el trabajo realizado. Esto sería en cuanto a arqueo de caja. La próxima clase veremos las conciliaciones, cómo se revisa una conciliación bancaria, ¿no? Y para que tengan una idea más o menos cómo revisar una conciliación. Estamos viendo el arqueo de caja. No sé no me acuerdo si hemos visto caja chica. ¿Alguien me hace recuerdo? ¿Hemos visto caja chica? Sí, dice en anterior clase. En la anterior clase. Sí, ando medio perdido por este problema de las marchas, de los problemas de la universidad, ¿no? Pero, entonces, veríamos conciliaciones bancarias. Es bueno que ustedes vean, por ejemplo, el auditor no puede hacer conciliación bancaria. Lo más que puede hacer el auditor es una reconciliación. ¿Por qué? Porque la conciliación es responsabilidad del contador. No sé si me dejo entender, o sea, la función o la responsabilidad de efectuar las conciliaciones de manera periódica del contador, pues, ¿no? Y los auditores lo más que podemos hacer es una reconciliación, ¿no? Si es que estuviera mal la conciliación bancaria. Y hay dos aspectos que hay que tener en la revisión de las conciliaciones bancarias. Un cheque nacional tiene vigencia 30 días. Y un cheque extranjero tiene 90 días, ¿no? Para estar dentro de la conciliación.
Ahora, si hay cheques vencidos, entonces hay que retirar de la conciliación. Ahora, siempre teniendo cuidado a que ese cheque pueda ser revalidado. Ustedes saben que un cheque se puede revalidar. Entonces, si está revalidado, entonces tiene razón de existir dentro de la conciliación, ¿no? Y tampoco soy partidario, digamos, de que dentro de las conciliaciones hayan partidas que provienen de hace 4 o 5 años atrás, ¿no? Porque de eso trata, digamos, las conciliaciones, ¿no? Depurar, ¿no? Y mantener operaciones de hace 4 o 5 años anteriores, no, hay que retirar de la conciliación y llevarlo al lado que corresponde. No puede permanecer, digamos. Entonces, esos aspectos hay que ver dentro de una conciliación, ¿no? Generalmente forma parte de la conciliación los cheques pendientes de cobro, ¿no? Son los cheques que están en tránsito, ¿no? Que han sido girados en diciembre y que no han sido cobrados, ¿no? Y normalmente eso hay que ver con el extracto bancario del siguiente mes o del siguiente año, ¿no? Para verificar si ese cheque fue presentado al banco, ¿no? Los cheques pendientes de cobro. Y hay que verificar uno por uno los cheques pendientes de cobro, o algunos llaman cheques en tránsito, ¿no? Después hay que ver los depósitos, no acreditados, ¿no? Entonces esos depósitos hay que verificar también, ¿no? Si tiene su respaldo, ¿no? Entonces, jóvenes, revisar una conciliación bancaria, ¿no? Considero que es importante para ustedes porque al final, en la práctica, ustedes van a tener que revisar una conciliación bancaria. Primero, saber elaborar la conciliación bancaria. Una vez que uno ya sabe elaborar, entonces ya uno puede revisar la conciliación bancaria, ¿no? Por eso les digo que un auditor tiene que estar preparado porque revisa pues lo que ha hecho el contador, ¿no? Y para revisar tengo que manejar los principios y las normas de auditoría para decir cómo estoy encarando mi trabajo. Mi trabajo yo tengo que encarar de acuerdo a las normas y los estados financieros tengo que revisar si están de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados. De eso trata, digo. Por ejemplo, estos asientos, si ustedes se dan cuenta, ¿qué principio estamos aplicando? Exposición. Estamos afectando exposición. Por mejor exposición estamos sugiriendo los asientos de ajuste o reclasificación. Ya, de eso trata, jóvenes. Veremos conciliaciones para luego pasar a cuenta por cobrar. ¿Ya? Buenas noches, jóvenes. ¿O tienen alguna pregunta? No, Licen. Entonces, nos vemos la próxima. Yo les paso esto para que ustedes puedan analizar también nuevamente, ¿no? Licen, según el manual de tratamiento de caja chica, en caso de faltantes, ¿se podría apropiar como anticipo al trabajador? ¿Quién tiene que tomar decisión? Pues el gerente, ¿no? El gerente, por ejemplo, al responsable, por decir, es responsable de esos 800, digamos, no tiene dinero, entonces la empresa le puede dar un anticipo y eso tiene que ser descontado vía planilla, ¿no? Puede pasar esa situación. Ya eso es decisión de la gerencia. Y lo para nosotros es que estamos haciendo notar que hay esos problemas. Ahora, quien tiene que dar soluciones es la gerencia, ¿no? Nosotros recomendamos, pero ya la decisión que tiene que tomar es la empresa. ¿Ya? Gracias, Licen. Bueno.